Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es la materia de ciencias sociales. En la clase anterior estuvimos viendo lo relacionado con lo que son los modos de producción prácticamente primitivos y vamos a dar inicio hoy con lo que es la producción esclavista. En el ámbito económico también se le conoce como la etapa grecolatina. Esta se caracteriza por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que eran netamente preindustriales, es decir, es lo que el previo a lo que es el inicio de la industrialización. Aquí se puede ver que en este modo de producción el capital que existía era escaso. Además, no había ningún tipo de incentivo para la inversión, aunque estuvieran amasando grandes fortunas, los iban acumulando en lo que eran objetos de lujo, propiedades y además en un número importante de esclavos. No estaban interesados en los bienes de producción como era maquinaria, como algún otro tipo de instrumentos, ya que utilizaban técnicas rudimentarias y tradicionales. No existía ningún tipo de incentivo para mejorar, aunque pudieran haber un espectacular desarrollo intelectual. La tierra y el trabajo eran las fuentes productivas fundamentales. En, este, en esta etapa, yo creo que es la más difícil y trágica porque hay un sometimiento tremendo hacia lo que es el ser humano. Este fue el primer modo de producción basado en lo que es la explotación del que tenemos conocimiento en la historia. Surge por la descomposición del régimen de la comunidad primitiva. El mundo esclavista de producción alcanzó su auge, tanto en lo que en lo que fue Grecia antigua y lo que era Roma. No en todos los pueblos, mas sin embargo han pasado por ese modo de producción en su desenvolvimiento histórico. En este régimen esclavista de producción se basa en la propiedad de los dueños de esclavos sobre los medios de producción y sobre los esclavos. En este punto ellos eran considerados únicamente como unos instrumentos parlantes, los cuales no tenían ningún tipo de derechos y estaban sujetos a lo que era una explotación totalmente cruel y vejante. El trabajo del esclavo, que tenía un carácter abiertamente restringido, se iba aplicando a lo que era a gran escala en los latifundios y sobre todo en lo que era la producción artesanal. El dueño no únicamente disponía del trabajo físico que realizaban, sino también de la vida del esclavo. En la época esclavista, la sociedad podemos ver que estaba dividida en dos, lo que eran los esclavistas y los esclavos. Para mantener el dominio de los primeros sobre lo que era la estructura, utilizaban lo que era la violencia, la coerción, el maltrato, el darles algunos lo mínimo de alimentos, porque no tenía caso estar invirtiendo en tener esclavos fuertes o algo, porque al final de cuentas tenían bastantes. En esta sociedad, al lado de lo que son las clases fundamentales, existían también lo que eran los campesinos libres, los artesanos, los mercaderes, ya que los esclavos eran aquellos que capturaban en lo que eran las guerras. Con los campesinos y artesanos, pues prácticamente se hacían otro tipo de actividades. En lo fundamental, este tipo de economía era totalmente cerrada.
hubo un aumento de la división de trabajo y el cambio, y con esto se da lo que se conoce como la producción mercantil. La explotación de los esclavos se da en forma masiva debido a que eran capturados un gran número de personas, lo que les permitía tener un número importante de esclavos. Y de esta manera pues ellos iban liberando de la obligación de estar realizando trabajos físicos, ya que empezaron a concebir ese tipo de ocupación como algo indigno para un hombre libre, y por lo tanto ellos se dedicaban, los esclavistas se dedicaban a lo que era el gobierno, a la política, a la ciencia, a las artes. Al final de cuentas había alguien más que sin gran inversión desarrollaba este tipo de actividades. De esta manera podemos ver que surge la oposición entre lo que es el trabajo físico y lo que es el trabajo intelectual, y por consiguiente surge lo que es la oposición de lo que es la ciudad y el campo. En este modo de producción es progresivo en comparación con el régimen de lo que era la comunidad primitiva, ya que la esclavitud hacía posible un mayor desarrollo en lo que era la producción. Al paso del tiempo, el régimen esclavista se convierte en un freno para lo que es el desarrollo de la sociedad. Los esclavos no estaban interesados en un resultado de su labor. Bajo este régimen de esclavitud se empleaban sobre todo lo que eran instrumentos primitivos, y la productividad del trabajo seguía siendo baja, ya que los esclavos eran explotados de manera tan cruel que su vida era corta y las fuentes que permitían contemplar los efectivos necesarios se fueron agotando. Razón por la cual este periodo esclavista entra en un periodo de crisis. Además, se coartaba lo que era la sublevación de los esclavos y la lucha de los campesinos libres contra los dueños de los esclavos. Finalmente, pues se hunde el modo de producción esclavista, se va acelerando debido a los ataques desde lo que es el exterior, y los puestos fueron ocupados por otra figura o modo de producción que es el feudalismo, el cual veremos en la siguiente clase. Que tengan excelente día, chicos.